Pues bien, amigos, vamos a hablar de la Asociación para la Donación de Médula Ósea en Extremadura y con nosotros está Manuel Jesús Carretero, que es vicepresidente de esta asociación. Una asociación o una ONG, como ustedes quieran llamarlo, que ha nacido, bueno, pues no solamente para la donación de la médula ósea, sino también para el cordón umbilical. De todo ello vamos a hablar y dónde está ubicada esta asociación y, bueno, el estar aquí hoy en televisión, como en otros medios de comunicación, en Teleenter Mérida, como otros medios de comunicación donde se hayan acercado, es para darle a conocer a todos ustedes que esto existe. Porque muchas veces tenemos estos problemas de la enfermedad, tocamos madera para que no nos toque y no sabemos a quién dirigirnos. Cualquier persona que pueda tener alguna de esta enfermedad que le hayan dicho y necesite algo de esto, se puede dirigir a vosotros, vosotros le informáis sobre esto, le deriváis a otro sitio. ¿Cómo funciona la asociación? Bien, pues ante todo, gracias por recibirnos. Decirte que efectivamente cualquier persona que necesite una información, pues un poco de cómo funcionamos, pues se puede dirigir al teléfono 924 27 16 46 y nosotros pues un poco le informamos en general. Bien es cierto que si quieren saber cosas estrictamente, digamos, médicas o científicas, pues lógicamente eso habría que derivarlo a especialistas, a hematólogos, pues si tienen alguna pregunta muy concreta sobre tratamientos muy específicos y demás. Pero en general, si lo que quieren saber es aspectos generales de la enfermedad o aspectos sobre la donación de médula ósea, de trasplante, pues efectivamente nosotros podemos atenderles bien por correo electrónico o bien por teléfono. ¿Cómo nació esta asociación? Pues mira, la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura nace en el año 1996 a raíz de dos hechos. El primer hecho es que en un grupo de amigos aparecen varios casos de leucemia. La verdad es que fue bastante impactante, ¿verdad?, que en un grupo tan reducido se diera esta circunstancia. Y después también, pues casi al unísono, uno de esos componentes, de esos amigos, que ya era donante de médula, le llaman para que fuera donante efectivo. Es decir, que antes había expresado su voluntad de que llegado el caso pudiera ser donante, pero le llaman porque había una persona que estaba enferma de leucemia y era compatible con su sangre de médula ósea. Bien, pues entonces este amigo, que fue hasta hace poco el segundo presidente de la asociación, va a Salamanca y hace la donación. Y nos damos cuenta que no tenía muchas complicaciones, no requería grandes hitos para ello, y entendimos que había que comunicar a la sociedad extremeña la forma en la que de una manera tan fácil se podía salvar la vida a otra persona. Y a raíz de ello fue cuando se decide crear una asociación que divulgara por toda Extremadura pues ese mensaje de solidaridad, de facilitar esa información que realmente en la sociedad no había. En Extremadura ni incluso ibas a un hospital, te daban unas condiciones mínimas de decir, bueno, ¿cómo se hace donante de médula ósea? No existía. Prácticamente eso era absolutamente desconocido por las administraciones incluso, y había que indagar bastante. Era un esfuerzo titánico. Pues digamos en ese entorno nace ASMO. ¿Y en Extremadura ya sí se pueden hacer donaciones de médula o se tienen que ir todavía a Salamanca? Vamos a ver, por aclarar un poco el tema, para ser donante de médula ósea, lo primero que hay que tener es, digamos, entre 18 y 55 años y estar en condiciones sanitarias normales, es decir, no estar enfermo, sí, tener salud. Tener salud en condiciones normales. Bien, dicho eso, se llama a la asociación, se expresa ese deseo, nosotros le mandamos una documentación por correo postal que consiste en la guía del donante, un consentimiento informado para que vea todo el proceso, cómo se desarrolla, y ese consentimiento informado, esa documentación, la lleva al hospital. Le hacen un análisis de sangre, una extracción de sangre, que para él es normal, aunque
médicamente específica, y ese dato de la sangre se lleva telemáticamente a la Fundación Internacional José Carrera, que tiene delegado por parte del Ministerio de Sanidad el Banco de Registro de Donantes de Médula Ósea en España. Pues bien, eso es, en principio, ser donante de médula ósea. Dar esa expresión de voluntad, sacarse un análisis y está en la base de datos. A partir de ahí, si alguna vez le llaman a los 2 años, a los 15 años, de que alguien en el mundo coincide con que su tipo de sangre de médula ósea es igual, le dirán, ¿sí que usted está interesado en ser donante de médula ósea? Entonces, en ese caso, lo lógico es que se reafirme sí, que diga sí. en que diga sí. Pues bien, entonces se le extraería esa sangre. Hasta hace cuestión de 1 año habría que ir a Sevilla, a Salamanca, pero ya en el Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres ya se ha empezado a hacer el año pasado, esas extracciones. Y aparte de eso, hablabais también de la donación del cordón umbilical, que eso es más costoso. Y también hay que mandar eso a otro lugar, porque en Extremadura, según me has comentado antes, valdría mucho dinero poner, vamos a decir, una planta en funcionamiento sobre estas donaciones del cordón sí, umbilical. Mira, realmente el ADMO, la Asociación para la Donación de Médula Ósea, lo que trata es de conseguir lo que, digamos, médicamente se llama progenitores hematopoyéticos, que es una palabra muy rara que no entiende nadie, pero que lo que viene a decir es que queremos coger cualquier sistema de células madre. Entonces, en el cuerpo, en la médula ósea, esos son células madre, pero también hay células madre en el cordón umbilical. El cordón umbilical es un material que ha sido siempre de desecho. Cuando nace el niño, eso se tira a la basura, pero se descubrió ya hace unos años que era enormemente rico en ese tipo de células madre, que quiere decir que son células, digamos, inmaduras, que a lo largo del tiempo derivarán en algún tipo de las células específicas de nuestro cuerpo. Pues bien, nosotros hace 4 o 5 años hicimos campañas por medios de comunicación para intentar exigir a la administración pública, sanitaria, que en Extremadura se creara un banco regional de cordones umbilicales. De manera que cuando una madre gestante en Extremadura quisiera manifestar su deseo de que al tener su niño también pudiera dar ese cordón, pudiera llevarlo a efecto. Pero eso no podía ser. Hemos hecho congresos, hemos hecho jornadas y la verdad es que hablando ya con especialistas nos dimos cuenta que dado los habitantes de Extremadura, 1 millón de habitantes, la poquísima cantidad de partos año que tenemos en España, económicamente eso era prácticamente inviable. Hay que meterlo en unos tanques de nitrógeno líquido, 176 grados bajo cero, y una serie de logística muy importante. ¿Qué hicimos? En el año 2006 presentamos al entonces consejero de Sanidad, don Guillermo Fernández Vara, un proyecto totalmente específico para explicar cómo se haría esa realidad. Y entonces, a partir de ese momento, lo que queríamos es que en Extremadura se hiciera un sistema de recogida pública de cordones. Es decir, que en las 8 maternidades que tenemos, cualquier parturienta que lo deseara, hubiera un sistema logístico que cogiera ese cordón y lo llevara a uno de los 6 bancos de cordones que actualmente existen en España. Simplemente por información, si me permite, sí. Los bancos que hay en España de cordón umbilical están en Madrid, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, Tenerife y Barcelona. Y bien, en mayo de 2006, en un congreso nuestro que hicimos, don Guillermo Fernández Vara aceptó esa propuesta que ADMO hizo y dijo que a partir del año siguiente, 2007, es decir, el año pasado, se pondría en marcha ese sistema de recogida. Y las personas que nos estén escuchando y quieran ser donantes, tanto de médula ósea como del cordón umbilical, ¿dónde deben de dirigirse? Bien, pues, como ya he dicho antes, es cuestión de que puedan dirigirir a la el teléfono es el 924 27 16 90. 46. 924 27 16 46. 16 46. Eso es.
Estamos en Cáceres y en Badajoz, aunque digamos la sede central, por llamarlo de alguna manera, donde estamos más presentes es en la calle Argüello Carvajal, 17, en Badajoz. Y si lo desean, pues también pueden consultar por correo electrónico a azmo@bme.es. Ahí también podemos atenderle. De todas maneras, también tenéis asociados. Sí. Que se pagan 20 euros al año. Eso es. Una Nosotros... cantidad bien pequeña. Sí, absolutamente insignificante. Nosotros durante muchos años, pues no hemos podido dinero. Hemos trabajado siempre, digamos, altruistamente y lo seguimos haciendo, pero hace ya unos años que nos dimos cuenta que, aparte de las subvenciones que nos podían dar eventualmente algunos organismos públicos, necesitábamos tener un poquito de más dinero para hacer cada vez más cosas. Y por ello se decidió que quien quisiera ser socio, aparte de donante, o quien no pudiera ser donante, pues pagando al menos 20 euros al año, que son €1 y pico al mes, pues podría ayudarnos a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y cómo está ahora mismo en cuanto a las donaciones en Extremadura de médula ósea, cómo está? Porque es una cosa distinta y no están, a lo mejor las personas no estamos como muy concienciados de qué es esto, también has dado una explicación bien a lo que es, por ejemplo, donar un riñón, o ser donante de corazón, o ser donante de otra cosa. Es totalmente algo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar. ¿Eso cómo está en Extremadura? Sí, mira, antes de contestarte, lo hago enseguida, si me permiten voy a hacer una pequeña aclaración del hándicap que tenemos nosotros. El primer hándicap que tenemos es que la gente sigue creyendo que para ser donante de médula ósea hay que estar muerto, como ocurre con la donación de riñones, como ocurre con la donación de cordón o páncreas o algo así. La donación de médula ósea hay que estar vivito y coleando, como la donación de sangre, para poder donarla. Primer concepto. Segundo concepto, la médula ósea no es la médula espinal. Por lo tanto, la médula ósea es las células madre que están en el interior de los huesos. Es lo que decían el tuétano, como se dice muchas veces vulgarmente. Es sangre que está en el interior de los huesos. Y eso no tiene nada que ver con la médula espinal, que es el haz de nervios que discurren por la columna vertebral. Por lo tanto, cuando uno dona médula ósea, no le cortan con un serruchito una parte de un hueso de la columna y ni se queda inválido. Lo digo porque es que, desgraciadamente, después de muchos años la gente sigue creyendo esto. Eso, sí. Con lo cual, primera cuestión. Simplemente, con lo que ya hemos hablado, se es donante. Bien, los datos que me decías. Lo tengo muy fresco porque hace 4 días que tenemos ya los resultados. Mira, en Extremadura, antes de que existiera ASMO, desde el año 95 para atrás... Tenemos unos gráficos... Sí, si lo quieren vamos a pedir al compañero insertar, que lo ponga es bastante en pantalla visual y lo que queremos. Lo explicamos mejor. Efectivamente. Ahí están. Bien, pues si lo ven ahí, antes del año 96, antes de que existiera la Asociación para la Donación de Médula Ósea, en Extremadura solamente existían 98 donantes de médula ósea. Fue entonces cuando vimos que esto ocurría porque había una desinformación total en Extremadura. Como ven, el primer año de nuestro trabajo hubo 114 donaciones y se han ido progresivamente aumentando. En el año 2003 hubo unas donaciones espectaculares, 545, pero este año, que acabamos de cerrar, el año 2008, ha sido absolutamente el récord. Si ven en la gráfica, hemos llegado nada menos a 620 donaciones, que es un ratio importantísimo. En total, en Extremadura, el acumulado desde el año 91 a diciembre de 2008 es 3.175 donaciones, como pueden ver perfectamente en el gráfico. En concreto, por dar también el número de donaciones en España, este año se ha conseguido en torno a 7.000 donantes en España, lo que hace que el acumulado total en España esté en torno a 35.500 donantes, lo cual es muy poco, por una razón muy sencilla. Para encontrar una persona compatible con otra, a nivel de médula ósea, solamente una persona cada 40.000 es compatible. Es decir, que se darán cuenta que si solamente en España hay 35.500 donantes y cada enfermo
siempre que no sea emparentado, tiene una posibilidad de 1 cada 40.000, es encontrar una aguja en un pajar. Bien es cierto que estos donantes se juntan con el resto de donantes que hay en Estados Unidos, que hay en Alemania, y en total actualmente hay en torno a 11,5 millones de donantes en el mundo. Bueno, pues ahí estamos, pero hay que también aclarar otra cuestión. Mientras que España es el líder absoluto mundial en donaciones de órganos sólidos, Sí. Indiscutible tanto en población relativa como absoluta, España, en relación a la donación de médula ósea, no tiene nada que ver. Estamos muy por detrás. Es decir, la relación de donantes de médula ósea en España por cada 1.000 habitantes es de 1,35 o 1,40. En Alemania es de 30 por cada 1.000 habitantes. En Estados Unidos, 15 cada 1.000 habitantes. Y nosotros estamos por 1,35 o algo así. ¿Y quien lleváis esta, cómo le llamáis, asociación o ONG? Bueno, el nombre es Asociación para la Donación de Médula Sí. Ósea, pero realmente es una ONG, ¿no? Quienes lleváis esto, que ya os he explicado anteriormente, que es por unos casos que ocurrió en un grupo de amigos. Pero algunos tenéis que ver con la medicina, porque tú me dijiste que eras... Yo soy arquitecto técnico. Arquitecto técnico. ¿Alguno tenéis que ver con la medicina? Simplemente al tener estos problemas con estos amigos dijiste, aquí hay que hacer algo. Efectivamente. Y vamos a luchar por ello. En nuestra asociación no ha habido nunca personal que estuviera, digamos, integrado en ella en primera fila que fuera sanitario. Hace poco tiempo sí que ha ingresado en la Junta Directiva una enfermera. Pero históricamente no ha habido un personal, médicos o dentro de médicos hematólogos o ATS. Es decir, nosotros somos una persona que nos mueve un comportamiento solidario de acción social y entendíamos que ahí hacía falta. Lógicamente siempre te lleva la vida a unos cauces. Habitualmente, por ejemplo, una persona que esté en una asociación de Alzheimer probablemente es que tenga un familiar que tenga esa enfermedad. Bueno, nosotros empezamos por ese motivo, pero después se han ido integrando muchas personas que en su entorno inmediato no han tenido ningún enfermo, pero que entienden que la acción que hace ASMO en Extremadura pues es suficientemente importante y se han agregado a nuestra asociación, ¿no? Desde que ASMO existe, ¿habéis hecho alguna labor con algún enfermo que necesitara este trasplante de médula ósea o os han llegado alguna que quiera donar su cordón umbilical? Sí, vamos a ver. Nuestra labor es la de, digamos, la captación y la información de esos donantes. También la de educación para la salud, como ya he dicho antes, de dar charlas en universidades populares, dar charlas en centros de salud, a matronas, a institutos, etcétera. Bien, a partir de ahí ya entra en juego lo sanitario. Igual que al enfermo, nosotros sí es cierto que nos llegan algunos enfermos, nos preguntan y demás, pero la acción estrictamente terapéutica, lógicamente, la tiene los hospitales. Nosotros en algunas ocasiones sí que estamos en contacto con ellos, dándoles apoyo, informándoles. Ahora mismo tenemos en proyecto hacer, pues quizás a finales de este año, si conseguimos unas donaciones y un dinero, crear pequeños grupos de ayuda psicosocial para familiares y enfermos, de manera que pongamos en marcha otra línea nueva de actuación de ASMO, aparte de las distintas que tiene actualmente. O sea, aparte de las que tenéis en Cáceres y en Badajoz, ¿otra más en Extremadura? No, me refiero a una línea nueva de actuación, no una sede. Es decir, aparte, digamos, de educación para la salud, de buscar donantes de médula ósea, aparte de buscar donantes de cordón umbilical, de hacer congresos, de hacer jornadas, de ir a medios de comunicación, otra nueva línea de actuación de crear pequeños grupos de ayuda psicosocial para enfermos y familiares que lo necesiten. Es decir, buscar un trabajador social que allí donde se requiera, en los hospitales de referencia, que serían en Infanta Cristina y en Badajoz y en San Pedro de Alcántara en Cáceres, pues crear estos grupos que, en fin, si los enfermos tienen ciertas, digamos, problemas de
de que están un poco hundidos, informarle, sí. ese tipo de cuestiones, de ayudarle. Darle un apoyo psicológico y moral también. Efectivamente. Ya. Pues bien, amigos, esta nueva asociación, ya nos han dicho, tienen ustedes también un correo electrónico, ¿no? Has dicho también. Sí, azmo@bme.es. Y un número de teléfono, el 924 27 16 46. Si quieren alguna información más, aparte de las que se le han dado desde estas pantallas de Telemérida, no duden en ponerse en contacto con esta asociación para la donación de médula ósea en Extremadura. Me parece que estáis haciendo una buena labor y ojalá no tengáis que atender a muchos casos, que eso sería, desde luego, lo bueno, que tuvierais que dejar de existir porque eso sea erradicado. Eso sería buena noticia. Eso sería una buena noticia. Pero mientras tanto, ahí están. No lo duden en ponerse en contacto con ellos, sobre todo porque a lo mejor necesitan también el familiar de ese enfermo o el mismo enfermo un apoyo, como bien ha dicho, psicológico o moral. Muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad, no nos pierdan la pista porque después de la misma seguimos contándole más cosas.